¿Qué tal, amigos de Es Diario, amigos de las tardes de Es Diario? Tenemos el lío político montado, como les habíamos anunciado ya, desde el principio. Va a haber lío político del grande. ¿Por qué? Pues porque en este país nuestro todo el mundo se atornilla. Este es el país de los atornillados, amigos de Es Diario. No dimite nadie después de un apagón de luz que nos tuvo a oscuras, sin suministro eléctrico, sin electricidad durante más de 20 horas en algunas regiones de España. Estamos en el país de los atornillados y no dimite siquiera la responsable más directa, Beatriz Corredor, la responsable de la red eléctrica española. El Partido Popular está ya pidiendo también la dimisión de Pedro Sánchez. Nos vamos a ocupar de ellos. Ahora, enfoques con Benjamín López. ¿Qué tal, amigos de Es Diario? El Consejo de Ministros iba a aprobar este martes, ayer, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. La medida estrella de Yolanda Díaz, acordada con los sindicatos hace 3 meses contra viento y marea, y que le ha costado más que palabras con el ala socialista, en especial con esa mala persona que dijo ella misma que era Carlos Cuerpo, el ministro de Economía. Pero un apagón inoportuno hizo que el Consejo de Ministros del martes se dedicara en exclusiva a ese grave incidente. No pasa nada, dijeron. El miércoles, es decir, hoy, se convoca otro Consejo de Ministros extraordinario y ahí sí se aprueba la medida de la vicepresidenta. Pero unas horas antes, amigos, Sánchez decidió que no, que se aplaza nuevamente y que se deja en principio para la semana que viene, sin más explicaciones. Bueno, no es para tanto, pensarán, total, una semana arriba o abajo, después de varios meses de pelea. Pues la verdad es que sí es para tanto. La verdad es que es una jugarreta de Sánchez a Yolanda Díaz porque la medida se iba a aprobar en vísperas del 1 de mayo para que Yolanda Díaz pudiera pavonearse el día del trabajo de lo buena que es y de cómo mira ella por la clase obrera, la que más la defiende. Pero el presidente de gobierno le ha privado de ese caramelo cuando ya le había quitado el envoltorio y comenzaba a saborearlo. Tiene que estar que trina. Le han dado con la puerta en las narices y eso desde luego nunca sienta bien. Ahora dicen que se aprobará esa medida la semana que viene. Veremos. Hay muy pocas ganas, parece, en una parte del gobierno de que eso salga adelante, entre otras cosas porque la medida está condenada a estrellarse en el Congreso de los Diputados. Junts ya ha dicho que no la va a apoyar y el PNV no la ve con buenos ojos. Eso aboca a Sánchez a otra derrota parlamentaria en un asunto de mucha visibilidad, algo que quiere evitar a toda costa. A Yolanda Díaz se le apagan las luces, las encuestas le niegan el pan y la sal y su socio de gobierno, ya lo vemos, le hace jugarretas. Merecidas probablemente, porque la gallega es la deslealtad personificada, la peor socia posible y la que no duda en apuñalar a sus amigos en cuanto le dan la espalda. Bueno, pues esto en el Consejo de Ministros de hoy, es lo que comentaba Benjamín, finalmente no se ha llevado esa reducción de la jornada laboral, por cierto, triunfalismo total en el Consejo de Ministros, también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con una Pilar Alegría diciendo que lo han hecho de miedo, que lo han hecho fenomenal, que hemos recuperado el suministro eléctrico rápidamente y que la imagen de España ha quedado en todo lo alto. Esto es lo que está transmitiendo el gobierno, amigos de Es Diario, después de un apagón que nos tuvo sin luz durante más de 20 horas. Esto es lo que está transmitiendo el gobierno. Vamos a comentarlo con Roberto Granda del Club de los Viernes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también con nuestro Hugo Pereira, que está por aquí. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, también buenas tardes a nuestro colaborador fantasma, porque tenemos aquí una taza donde no hay nadie, ¿no? Es decir, entonces, bueno, también a nuestro colaborador fantasma, muy bien, buenas son tardes. Las tazas de este diario. Roberto, no sé cómo estás viendo esta post-crisis, si lo podemos llamar así, después del apagón, que es toda la polvareda política que viene después. Tenemos a Beatriz Corredor, la presidenta de la red eléctrica española, diciendo que no dimite. Además es que lo dice así de claro, 2 días después del gran apagón. Vamos a escucharla, Granda. Una última pregunta. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, todos sabéis cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo voluntariamente he decidido asumir. Y por tanto, yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder.
Roberto, esto es lo que dice la responsable de la red eléctrica española, una mujer que está ahí por un dedo político, por más que sea una empresa privada, esta empresa privada tiene un control público evidente y además tiene un nombramiento de tipo político a su frente, en este caso Beatriz Corredor, que fue ministra de Vivienda con Zapatero, que luego se le aplicó aquello de las puertas giratorias y acabó presidiendo la red eléctrica española. Sí. La pregunta ¿es normal que después de un cataclismo como el que vivimos el lunes, la responsable directa de la empresa del suministro eléctrico se enroque de esa forma y diga, no tengo que dimitir, no tengo por qué dimitir? Esta es la pregunta que nos Bueno, hacemos. buenas tardes, Javier. No sé si me oís bien o se solapa el sonido. Está O pongo los perfectamente. auriculares. Muy bien. Vale, bien. Me alegro, porque a veces nunca sabes si es de casa. A ver, algunos decían, han pasado 48 horas y aún no se ha producido ni una sola dimisión. Creo que eso leía también a Díaz Viviana. Hombre, ni se va a producir. Pero es que, sinceramente, ¿alguien esperaba otra cosa? Esto es el PSOE. Beatriz Corredor gana más de $500.000 al año. Hay que pensar que no se encarceló a nadie por la gestión del coronavirus. A Salvador Illa, que mintió absolutamente todos los días y de manera alevosa, lo premiaron como candidato a la Generalidad, al presidente, en Cataluña. Fernando Simón, que mintió todos los días y de manera alevosa, todavía lo sacan en programas por ahí con Évolo y gentuza así, y para algunos es un héroe. Irene Montero, que decía, yo creo que el coronavirus, tía, y con la mano no, que la pillaron después de la manifestación en 2020, no le pasó absolutamente nada y todavía tuvo tiempo a perpetrar una ley para sacar violadores a la calle y acusar de maltrato a varios hombres inocentes, y ahí está todavía por Europa. Pues no solo no va a dimitir a nadie, sino que encima serán héroes, porque a ver, hay que entender que ellos, quiero decir que el PSOE, el gobierno, están dominando muy bien el relato, como siempre lo han hecho, o sea, lo han intentado. Es en lo que realmente son buenos, Javier, en el agitprop, en la agitación y propaganda. Se ha pasado de apagones no va a haber, decía, eso del gran apagón es un bulo, decía así a Dalí de la honradez y el trabajo honesto, que es Javier Ruiz. Se ha pasado a, bueno, esto es culpa de las privadas y nada que ver con las renovables. Y ahora es, bueno, el apagón estuvo muy bien porque la gente socializó y se miraron a los ojos, hubo gente tocando la guitarra en la calle, que solo faltaron los enfermeros, esos estrangulables de la pandemia, de los bailes en TikTok. Entonces, en cuestión de horas, se ha creado su propio argumentario. Bueno, hasta el paroxismo ya de la estupidez de la pobrecita Irene, que decía, bueno, estar muy bien sin luz porque así uno entiende cómo se sentían en la Cañada Real y en Gaza, que no entiendo, bueno, en Gaza están dominados por el terrorismo islamista de Hamás y en un contexto de guerra porque tienen rehenes secuestrados, pero no sé en qué se puede parecer Gaza a, no sé, a Chamberí, ¿no? Pero la Cañada Real a mí me descoloca, siempre están utilizando la Cañada Real, que dices tú, ¿por qué no tiene luz esa gente? O sea, se la corta al ayuntamiento por fastidiar, no tiene nada que ver con que sea un asentamiento legal o que le pinchen la luz, pero bueno, es Irene Montero, no le vas a pedir a la criatura tampoco mucho. Pero sí, me llama la atención cómo están ellos ya dominando el relato. Lo cierto es que han muerto 5 personas, 3 de ellas por inhalar monóxido de carbono de un generador que pusieron para mantener encendido un respirador, y que han muerto por ideología, o sea, porque se gobierna por ideología. Red Eléctrica no está preparada para la transición energética a la que se empeña el gobierno. Es que, de hecho, hay todo un ministerio para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Cuánta gente sabe que existe un ministerio que tiene como objetivo el empobrecimiento de la población al seguir una agenda ideológica? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Saben realmente que existe un ministerio solamente enfocado en empobrecernos? Está poniendo aquí sobre la mesa, Hugo, algún tema que hemos tratado menos, por ejemplo, el de las muertes, ¿no? No se ha hablado mucho de muertes, se temía mucho que pudiera haber muertes, sobre todo en esos ascensores que pudieron quedarse ahí a mitad de camino, hubo muchas actuaciones de bomberos ahí desbloqueando y tal. Ha puesto encima de la mesa el tema de las muertes y ha puesto encima de la mesa el tema este ideológico, es decir, nos estamos empeñando tanto en lo de la transición ecológica que nos estamos convirtiendo en más papistas que el Papa en este tema, hasta el punto de descompensar totalmente nuestro suministro eléctrico con las energías renovables a las que estamos metiendo a saco, a cañón en el suministro eléctrico español, y nos estamos quedando pues con situaciones como las que se vivieron en gran medida, como tú has explicado hoy, por un efecto dominó de las energías dependientes del sol, una paralización brutal de las energías que dependían del sol.
Bueno, en primer lugar, si me permites, Javier, yo quiero lanzar una lanza a favor. No me gustan, disculpad, los señalamientos a periodistas. No considero que sean gentuza ni Jordi Euler ni Javier Ruiz. O sea, Bueno. yo me he quejado de señalamientos a periodistas. Creo que menos mal en España existen periodistas de múltiples líneas editoriales, periodistas, en fin, que aportan múltiple información. No me gustan los señalamientos a periodistas y desde aquí, pues yo quiero lanzar una lanza a favor. Dicho lo cual, en cuanto al contenido del análisis, estoy de acuerdo. Yo creo que las energías renovables no es que sean el futuro, como se dice, no son el presente ya, son necesarias, evidentemente, creo que no hay discusión, es decir, es una cuestión evidente de que es evidente que tenemos que avanzar hacia energías renovables. En todo caso, hay que avanzar teniendo en cuenta las cuestiones técnicas. Las cuestiones técnicas, ¿no? En España y a nivel mundial todavía es muy difícil almacenar energía proveniente de energías renovables, de fuentes renovables. En España todavía no tenemos las condiciones técnicas necesarias para implantar la energía renovable y, aunque nos encante, como a mí, yo soy defensor, evidentemente, como no puede ser de otra forma, porque es el futuro, es el presente y desde luego el futuro, las energías renovables, pero todavía no tenemos la capacidad para implementar las energías renovables y por desgracia estamos viendo cómo la ideologización de temas que son puramente técnicos y que no debieran de ser, por tanto, ideologizados, pues estamos viendo pues que están generando ese tipo de problemas. El apagón, como dicen ya todos los expertos, no el gobierno, porque desde el gobierno desde luego hay también, como creo que es evidente, un apagón informativo. Nos están contando a cuentagotas lo que nos van contando si es que nos lo cuentan. Con lo cual, lo que nos van diciendo al margen de eso técnicos es que ha habido una concatenación de factores, no uno, sino una concatenación de múltiples factores, efecto dominó, que han generado ese apagón, ¿no? esa falta de suministro de la red eléctrica. Bueno, en parte también hay que preguntarnos por qué. Claro, aquí en España tenemos tan solo, 5 reactores nucleares, 5 activos en estos momentos, en total 5 centrales nucleares activas en estos momentos, con un total de 7 reactores nucleares. Bueno, en ese momento parece que estaban en funcionamiento 3 centrales nucleares, de las cuales en cuanto comenzó esta concatenación de factores, pues por seguridad se tuvieron que apagar, se apagaron. Pero para reactivarlas hace falta a su vez energía. Entonces, insisto, todo entró en un círculo vicioso, parece, que llevó a esa caída de la red eléctrica a nivel nacional. Bueno, pues yo creo que es hora también de sentarnos y decir, ¿estamos de acuerdo con las energías renovables? Claro que sí. ¿Hay que avanzar hacia ellas? ¿Hay que potenciarlas? Claro que sí. Pero es que todavía es imprescindible la energía nuclear. Es imprescindible la energía nuclear. Esto no digo yo, lo dice incluso hasta la Unión Europea. Ya. Entonces, es hora de plantearnos también nuestro mix energético. En ese momento dependíamos en un 75% de la energía renovable. Ojo, que está muy bien, pero es que la energía renovable es que es muy inestable. Claro. Es muy inestable. Hoy hay sol, pero a los 5 minutos puede haber sombra. Es decir, hoy hay viento, pero igual para el viento. O sea, entonces, insisto, está muy bien la energía renovable, pero hay que saber todavía las limitaciones técnicas que hay, que es muy difícil almacenar esa energía renovable, eso punto número 1, con la tecnología que tenemos a día de hoy, y punto número 2, es muy inestable. Yo creo que eso es una evidencia, pero claro, es que intentamos meter ideología en todo, de un lado y del otro, ideología en todo, y nos cargamos al final cuestiones que son técnicas, que no admiten ideología, claro, ni de izquierdas ni de derechas, son cuestiones técnicas. Y la cuestión técnica lo que no dice es eso, es que es muy inestable la energía renovable en estos momentos, por desgracia. Bueno, pues con eso tenemos que, planificar, ¿no?, nuestra energía. Roberto, luego está el tema de la gestión política, no sé qué opinas también de lo que está diciendo Hugo Pereira, de esto que llamamos el mix energético español, si está descompensado, si no está descompensado, si habría que apostar más por la energía nuclear en lugar de estar cerrando centrales nucleares. Y luego, además de esto, Granda, está el tema de la gestión política de esto y cómo lo está gestionando la oposición. Hay algunos que califican la actitud de Feijóo de un poco tibia. Hoy sí que ya en el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia sí que han pedido ya directamente la dimisión de Pedro Sánchez, no solamente de Beatriz Corredor, hombre, que parece que cae por su propio peso, sino también la de Pedro Sánchez, porque debe dimitir un presidente del gobierno cuando un país desarrollado como el que queremos ser nosotros se ve sometido a un apagón de esa magnitud. ¿Debe dimitir el presidente del gobierno también? Hombre, tiene que haber algún tipo de responsabilidad política y sobre todo, aparte de que salió 6 horas después para mentir, como suele hacer, porque todo se basa en torno a una gran mentira, lo que intentan decirnos es, mira qué bien lo llevó la gente que han aprovechado para hacer cosas y que no podían hacer antes. A ver,
en el centro de Madrid, por ejemplo, fue un caos hasta que se organizó el tráfico. Los semáforos, todo, la caída total de todo, entonces no podía la gente sacar dinero del cajero, que por cierto, hay que pensar también en la dependencia excesiva que se tiene de lo digital, porque si manejas dinero en efectivo, si tienes pilas para el transistor, si tienes una energía alternativa en casa, un generador, o si no dependes tanto, al final hasta para sacar una receta a la farmacia, pues dependías y se venía todo abajo y no había manera de funcionar. Había gente que cerró el metro y los autobuses estaban colapsados y no sabían cómo volver a casa porque dependía del Google Maps. Entonces, también es una reflexión sobre la dependencia digital excesiva que tenemos, ¿no? Pero bueno, tiene que haber algún tipo de responsabilidad, debería, pero a ver, conociendo a Sánchez, es evidente que lo que hace es una huida hacia adelante y dentro de poco dará la vuelta al discurso y dirá que esto es una cosa de, no sé, de la ultraderecha o de la oposición, etcétera. Lo que está claro es que damos una imagen de tercermundización cada vez más acuciante. Dependemos, da las gracias a Francia y da las gracias a Marruecos, claro, porque Francia tiene centrales nucleares, pero es que el cerrar paulatinamente las centrales eléctricas, centrales nucleares que dan ese tipo de energía limpia, es darnos un tiro en el pie. Pero claro, esto es seguir una agenda también de la agenda verde, de la agenda ecológica, de la Agenda 2030, que el futuro es empobrecerse y que esto puede pasar en el futuro o que puede pasar cada vez más. Entonces, bueno, yo lo veo como algo peligroso y como algo que es que no deberíamos acostumbrarnos a ello y no decir, bueno, salimos mejores, ¿no? Como se decía en la pandemia. Con esto hemos aprendido a socializar y a la gente en la calle, en las terrazas con la guitarra. Eso es una frivolización, es una romantización de la tragedia y de los apagones que, ya digo, en el futuro se puede... Hay una red eléctrica que no estaba preparada. Se avisó. De hecho, en red eléctrica algunos avisaron, oye, puede venir un apagón, puede tal. Se dedicaron a decir no, que eso era mentira, como siempre. Por eso digo que la mentira a veces nos cuesta cara. Avisos, Roberto, desde hace incluso 5 meses, desde principios de año, avisos de que aquí podía ocurrir algo parecido a lo que ha ocurrido finalmente por una descompensación en nuestro sistema de suministro, en lo que llamamos el mix, el paquete energético y cómo distribuimos nosotros el suministro de energía. Hubo avisos, por eso digo lo de las responsabilidades políticas, pues claro, es como lo de la Dana, ¿no? Que ya había avisos de que aquello podía pasar con lo del barranco del pollo, tal, y aquí nadie hace caso de nada, nadie tiene una previsión de nada, y luego ya cuando pasa, pues ya fabricamos un relato pues para aminorar el golpe lo más posible, ¿no? Porque, hombre, si tú tienes avisos encima de la mesa de que lo que ha pasado puede ocurrir y tienes esa información que la tienes tú pero no la tienen los ciudadanos, lo normal es que hagas algo para evitarlo. Por eso digo lo de las responsabilidades políticas. Sí, pero ya digo, si no dimitió nadie y no hubo ningún responsable por el coronavirus, por la Dana, ahora que hablamos de ello, tampoco, no se activaron las alertas necesarias, se retrasaron las ayudas durante 4 días de militares españoles. Primero rechazaron bomberos y militares extranjeros, luego rechazaron la ayuda española pues hasta 4 días después. No rescataron ni a vivos ni a muertos, no rescataron a nadie mientras la gente se ahogaba. Por una cuestión de cálculo político, por decir, bueno, esto le va de alguna manera a perjudicar al que preside en este momento Valencia, que es el PP, entonces vamos a fastidiarles. Pues con esto, pues más de lo mismo, es decir, estamos con un gobierno que piensa únicamente en ideología y en términos políticos, en si me va a beneficiar o me va a perjudicar. Yo creo que la población le da exactamente igual. Quiero decir, que el ciudadano viva o muera, siempre que se ajuste a su relato y le venga bien para, digamos, para marcar su agenda ideológica, a Sánchez le da igual, lo digo sinceramente, le da igual lo que pase a la gente. Bueno, antes de terminar me gustaría preguntaros algo ya de cara también un poco a lo del 1 de mayo de mañana, porque hoy el Consejo de Ministros, que se ha celebrado hoy, porque ayer estuvo dedicado solamente al tema del apagón, tenía previsto aprobar lo de la reducción de la jornada laboral, que es la medida estrella, esta que está vendiendo Yolanda Díaz. Finalmente no lo han aprobado en el Consejo de Ministros. Es decir, Yolanda Díaz al final se queda ahí con el tema a medias. Lo vende todo muy bien, pero luego a la hora de la verdad no remata. Es decir, el Consejo de Ministros lo ha dejado aplazado sin edie y se ha quedado ahí sin nada que decir mañana cuando se ponga el pañuelito rojo y se vaya a la manifestación del 1 de mayo. Porque a ver qué nos va a contar mañana Yolanda Díaz en la manifestación del 1 de mayo. Bueno, a ver, antes hablábamos de cuestiones técnicas, ¿no? Y que no se pueden ideologizar cuestiones técnicas. Pues aquí viene siendo un poco lo mismo. Yo creo que todo el mundo quiere trabajar lo menos posible. A mí me gusta trabajar, con lo cual, vamos, soy workaholic, esos que le dicen. Pero en todo caso entiendo que haya gente que quiera trabajar lo menos posible. Pero
Pero claro, para trabajar lo menos posible y reducir, por tanto, la jornada laboral, lo que hace falta primero es previamente aumentar la productividad de un país. Lo que no puede ser es que España, en fin, haya concatenado meses y más meses de caída de la productividad. Ahora parece que está ligeramente repuntando, pero en fin, estamos estancados desde hace años en la productividad, que no se invierta en tecnología, en las empresas para aumentar tal productividad y que al mismo tiempo, sin hacer nada para aumentar la productividad, queramos bajar las horas de trabajo. Entonces, menos horas de trabajo con la misma productividad, vamos, es decir, yo, en fin, la lógica me lleva a pensar que vamos a producir mucho menos y que vamos a ser mucho menos rentables nuestras empresas a nivel económico. Si tenemos la misma productividad y no nos encargamos de implementar las empresas a nivel tecnológico para que aumente la productividad y al mismo tiempo trabajamos horas menos, aunque sea 30 minutos menos al día, hombre, a mí la lógica me dice que vamos a tener menos rentabilidad. ¿Queremos que nuestras empresas tengan menos rentabilidad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, vuelvo a lo de antes. Aquí hay cuestiones técnicas. Y hay cuestiones técnicas a nivel económico que tampoco se pueden ideologizar. Es decir, lo primero, o sea, insisto, no soy, digamos, no niego la necesidad de que con el futuro, a medida que la tecnología vaya aumentando y seamos más productivos y, en fin, pues podamos trabajar menos horas, y es que eso es lo lógico y es lo habitual y es a lo que nos tenemos que encaminar, pero previamente, antes de llegar al momento en el que bajar la jornada laboral, tendremos que poner las condiciones necesarias a nivel económico, a nivel de productividad y a nivel de rentabilidad para poder acometer esa bajada de la reducción de la jornada laboral. No podemos poner antes los bueyes que el arado, siempre digo mal los refranes, creo que esto lo he dicho correctamente, pero en fin, claro, es que primero hay que asentar las bases y luego ya acometer esa bajada de la jornada laboral que, insisto, todos queremos. Yo me aburriré en casa, pero vamos, todos queremos, en fin, trabajar, ¿no? Trabajar menos, pero primero hay que asentar las bases y primero el gobierno igual debe ayudar a las empresas a invertir en tecnología para aumentar esa productividad, es que esa es la base. Granda, tú como presidente del Club de los Viernes, que es un club que hace gala de ser un club muy, muy liberal, ¿cómo ves este panorama del mundo laboral de cara a este 1 de mayo que se celebra mañana? ¿Cómo ves el panorama también de los sindicatos o este tipo de medidas que finalmente se anuncian a bombo y platillo y que finalmente no se aprueban o se quedan ahí en el stand-by hasta que consiguen hacer algo con ellas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hombre, lo primero va a ser curioso en la manifestación de mañana, el 1 de mayo, ver a los sindicatos, es decir, a gente que solo se moviliza bajo subvención del gobierno, cuando han estado callados durante todo ese tiempo en las tropelías que se han cometido con los trabajadores, con el aumento del paro, con el aumento de los precios, con muertes también en accidentes laborales, y que han estado todo ese tiempo del gobierno de Sánchez, 7 años ya, callados, pero sí salen a la manifestación del 1 de mayo a reivindicar ¿qué? O sea, un liberado sindical, en primer lugar, no es un trabajador. La mayoría de los que están ahí, y estos que vemos aquí en el vídeo, estos dos jetas, pues no pueden hablar en nombre de los trabajadores, yo creo que de ningún trabajador que se precie como tal. Entonces, es un disparate. Que Yolanda Díaz sea ministra de Trabajo a la vez que vicepresidenta, a mí me parece que es también una muestra de la degradación institucional, de qué tipo de personas llegan a los altos puestos. Yo no he visto una persona más incompetente y más limitada también intelectualmente en un alto puesto. Es decir, bueno, pues si fuera concejal en su pueblo, a lo mejor que diga esas chorradas cuando habla, que no se le entiende, es casi prácticamente ininteligible en lo que dice, que es como que enlaza una palabra detrás de otra, pero no tiene ningún sentido semántico, ni sintáctico, ni nada. Pues ahí está, ¿no? Y digo que también es una muestra de hasta dónde las instituciones han llegado a un nivel bajo, ¿no? Un nivel en el subsuelo. Y sí, va a ser curioso ver a estos comegambas en la manifestación del 1 de mayo hablando en nombre de la clase trabajadora, pero es como uno cuando habla en nombre del pueblo, ¿no? Pues nosotros, el pueblo, tal, y a lo mejor es Pablo Iglesias, que vive en un chalet totalmente despegado de lo que es el trabajo y demás. Entonces, bueno, es lo de siempre, ¿no? Dirán los trabajadores y las trabajadoras, harán un poco el paripé, pegarán 4 voces con sus pancartas y se irán por ahí. Pero, vamos, gente que está callada durante todo el año, mientras lo que hace el gobierno y solamente salen el 1 de mayo porque coincide que es festivo, cuando para ellos es festivo todo el año, pues no creo que tengan ningún tipo de legitimidad. Roberto Granda, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias y que tengas un buen puente. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros, igualmente, buen puente. Hasta luego. Gracias, Hugo Pereira. Bueno, yo solamente quiero decir que me gustan las gambas, pero no estoy afiliado a ningún sindicato. Digo, como ahora todo el mundo dice, el come gambas, refiriéndose a UGT y Comisiones Obreras, digo, yo también como gambas, es el único marisco Bueno, que es me una gusta. forma de hablar, digamos, es el ¿no? único No, marisco pero esto es por, que me gusta, por pero aquel, no estoy afiliado a aquel ningún miembro, me sindicato. parece que era de UGT de Sevilla, con el asunto de los ERE, que aparecía claro, muy que orondo sí, en sí. una foto con Ya sé, rodeado de Pero gambas. vamos, que quiero y decir de que también mariscos hay y gente todo que eso. nos gusta comer gambas y que no estamos afiliados en un sindicato, tío. Pues ahora se ha asociado las gambas a los sindicatos. Bueno, yo me gustan las gambas y es el único marisco que me gusta, pero no estoy afiliado a ningún sindicato. Por supuesto, mucho menos tampoco al de Vox, tampoco UGT Comisiones Obreras. A ningún sindicato estoy afiliado. Gracias, Hugo Pereira. Hasta la próxima. placer. Gracias. Bueno, tenemos todavía el asunto del contrapunto. Gracias. Amigos de Diario, en una fecha como la del 1 de mayo, una de las fechas más bonitas que se pueden celebrar, lo primero que habría que hacer es felicitarles, y eso es lo que quiero hacer, felicitarles a todos y a todas, a todos los trabajadores españoles, porque al final los trabajadores son los que sostienen a un país, y eso es lo más importante. Y luego habría que hacer una serie de reflexiones sobre lo que nos está ocurriendo a los trabajadores españoles. A lo que nos está ocurriendo en una fecha como esta, como la del 1 de mayo, con manifestaciones cada vez menos concurridas. ¿Son los responsables los llamados sindicatos mayoritarios? En gran parte sí, UGT y comisiones obreras, que han perdido el pulso de la calle, porque son sindicatos demasiado pegados y apegados a intereses políticos, que siempre son los mismos. Son culpables porque se están apuntando a una izquierda cada vez menos sindical y cada vez más en otras cuestiones, en el fondo más entregada a los intereses que dice combatir. Y esto es así, y esto lo tienen que saber las gentes de buena intención que votan a partidos clásicos de la izquierda. Esto es lo primero que tenemos que saber en el 1 de mayo, porque si no, van a terminar ganando los que tienen al final todas las de ganar. En España hace falta una reformulación urgente, es una de las grandes urgencias que tiene nuestro país de lo que es el sindicalismo, y nunca, mejor dicho, en una fecha como esta, el 1 de mayo. En España, por ejemplo, los sindicatos siguen prestando una atención excesiva a los funcionarios públicos, que la merecen, o a los obreros del metal, que cada vez son menos, aunque sigan existiendo. Y, por ejemplo, no prestan atención a lo que son trabajadores con todas las de la ley. Vivimos en un país de autónomos. Los autónomos no son empresarios de barriga y puro. Los autónomos al final son currantes como el que más, son trabajadores. España es un país de autónomos y los sindicatos mayoritarios, insisto, UGT y comisiones obreras, como que prescinden de esta figura tan española y tan trabajadora, el autónomo. Esto es un ejemplo de lo que tienen que hacer los sindicatos para ponerse al día y para volver a tomar el pulso, imprescindible que lo hagan, de la realidad actual de nuestro país. Felicidades a todos y a todas en el 1 de mayo. ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy